Nadie está preparado para descubrir que uno de los mayores miedos de la historia de la humanidad nació de una mala interpretación. En un abrir y cerrar de ojos ya existe un código que ha atravesado siglos alimentando el pánico, la especulación y amenazas invisibles. Hoy comprenderás exactamente cómo surgió, por qué ha dominado a tantas generaciones y qué significa realmente. En los próximos minutos te darás cuenta de que lo que siempre se ha considerado el símbolo supremo del mal, quizá nunca haya tenido conexión con lo sobrenatural. Y cuando esa verdad salga a la luz, tu perspectiva sobre el número prohibido nunca volverá a ser la misma. Con el tiempo, la humanidad ha aceptado un conjunto de creencias preconcebidas, repetidas como mantras en sermones, películas, teorías conspirativas e incluso interpretaciones modernas que intentan conectar el pasado con el miedo tecnológico del presente. Pero hay un detalle oculto en el propio texto antiguo que lo cambia todo, un detalle ignorado durante siglos que revela no solo el error, sino también el verdadero propósito de ese código. Y es precisamente ahí donde la historia empieza a dar un vuelco. Lo que muchos desconocen es que los primeros lectores de este texto no lo interpretaron como una profecía futurista. Interpretaron cada palabra como un mensaje urgente, destinado a proteger a un grupo al borde del exterminio. No había cabida para el misticismo. Se trataba de supervivencia estratégica. Y dentro de esa supervivencia, un código numérico específico, temido hasta el día de hoy, tenía una función mucho más práctica que espiritual. Si examinamos el texto original, encontramos una instrucción directa. Calcula. No imagines, no interpretes, no tengas visiones. Calcula. Esta orden cambia por completo el significado del número y echa por tierra siglos de teorías desconectadas del contexto en el que fue escrito. El autor no intentaba asustar a nadie con monstruos sobrenaturales. Les pedía que descifraran un nombre real, oculto para evitar una persecución fatal. Precisamente aquí surge la singular propuesta de este video. Mostrar cómo un simple cálculo, ignorado durante siglos, revela que el símbolo del mal no era una advertencia mística sobre el futuro, sino un grito desesperado sobre un tirano de carne y hueso. Alguien tan temido que su nombre debía transformarse en un número para que su verdad sobreviviera. Y al comprender esto, surge inevitablemente una pregunta. Si el número nunca representó al diablo, ¿por qué se nos enseñó a temerle? Para comprender cómo este número adquirió un significado tan distorsionado, es necesario comprender quién escribió el texto y bajo qué condiciones. El autor no era un visionario aislado que predecía catástrofes futuras. Era un hombre que vivía bajo vigilancia, al que se le prohibía criticar abiertamente el poder imperial. Nombrar al enemigo significaba la muerte. El código no era un enigma místico, sino una forma de protección. Escribir claramente sería un suicidio. Escribir en números era la única oportunidad de advertir a su pueblo. El derecho romano de la época no toleraba los insultos al emperador. Criticar a la máxima autoridad era un delito de traición, castigado con tortura y ejecuciones públicas. Por lo tanto, el autor eligió las matemáticas como escudo. Los números eran discretos, objetivos y difíciles de acusar. Mientras que un nombre revelaba algo, un cálculo solo intrigaba. Esta era la única manera de exponer la violencia que sufría su pueblo sin ser silenciado de inmediato. El texto da instrucciones explícitas para que el lector realice el cálculo, no para encontrar una entidad espiritual, sino para revelar el nombre de un hombre responsable de brutales persecuciones. La clave de este código reside en un método antiguo, utilizado tanto por hebreos como por griegos: transformar letras en números. En aquella época, cada palabra ya tenía un valor numérico natural, lo que hacía que este tipo de criptografía fuera común, sencilla y eficaz. Este método, llamado gematría, funcionaba para ocultar significados a simple vista. Los comerciantes lo usaban
en los recibos. Los jóvenes enamorados garabateaban en las paredes, y las comunidades perseguidas lo usaban para protegerse del imperio. Así, cuando el autor escribió «Quien tenga entendimiento que calcule», daba una pista clara a quienes conocían esa técnica, y solo a ellos. Antes de pasar a la revelación, quiero saber si realmente estás siguiendo este viaje. Comenta abajo con la siguiente frase: «Los números no mienten, pero la historia los oculta». Esto me demuestra que estás conmigo, y ya te has dado cuenta de que esta investigación va mucho más allá de la superstición. Al seguir la pista del autor, nos damos cuenta de que el cálculo no era una vaga sugerencia, era casi una solicitud de ayuda disimulada. Y es precisamente aquí donde surge la primera gran divergencia histórica. Algunos manuscritos antiguos presentan la cifra tradicional, mientras que otros muestran una variación que ha desconcertado a los eruditos durante siglos. Dos cifras diferentes para el mismo enigma. Algo que a primera vista parece un error de copia, pero que, analizado con detenimiento, revela un patrón que elimina cualquier duda sobre el verdadero destinatario del mensaje. Esta diferencia numérica, descartada durante mucho tiempo como la negligencia de los escribas cansados, en realidad sirve como una segunda capa de confirmación. Si bien los teólogos modernos imaginaron seres sobrenaturales o máquinas futuristas ocultas tras estos números, la respuesta era mucho menos lejana y mucho más lógica. El texto no trata de entidades míticas, sino de un hombre cuyo nombre, al ser transliterado correctamente, encaja como la última pieza de un rompecabezas que siempre ha estado incompleto. Al observar el contexto en el que vivió el autor, comprendemos por qué no pudo escribir ese nombre explícitamente. El imperio observaba, castigaba y se esforzaba por transformar cualquier forma de cuestionamiento en un espectáculo de dolor. Por lo tanto, el texto debía ser preciso, pero también debía sobrevivir. Un nombre escrito era una sentencia de muerte. Un número calculado era resistencia. A partir de este punto, la investigación adquiere un cariz casi policial. Nos encontramos ante una pista que solo cobra sentido al comprender que distintas comunidades usaban distintas grafías del mismo nombre. Un detalle que explica la coexistencia de las dos versiones numéricas y confirma que ambas apuntan al mismo individuo. Nada de esto requiere espiritualidad para comprenderse, solo requiere método, contexto y la valentía de analizar el texto tal como es. Y es precisamente esta convergencia matemática, histórica y lingüística la que abre el camino a la pregunta que cambia todo el curso del análisis. Si los números coinciden tan perfectamente con un solo nombre, ¿por qué tantas generaciones han insistido en ver en este código un presagio sobre el futuro, cuando el texto mismo apunta al pasado? Cuando finalmente aplicamos el cálculo según las instrucciones del autor, el nombre que emerge no pertenece a un espíritu maligno ni a una criatura sobrenatural. Pertenece a un gobernante real, conocido no solo por su brutalidad, sino por la forma pública y teatral en que transformó el sufrimiento humano en un espectáculo político. Era alguien que disfrutaba del miedo que provocaba, y ese miedo era tan grande que perduró durante generaciones, alimentando rumores, leyendas e incluso teorías sobre su regreso. Este gobernante fue acusado por los historiadores de la época de perseguir cruelmente a las minorías religiosas, especialmente a un grupo incipiente que carecía de poder político, voz pública y protección alguna. Para desviar los rumores que lo culpaban de un desastre mayor, eligió a este grupo como el blanco ideal, pequeño, indefenso e incapaz de reaccionar. El objetivo era simple: si el pueblo tenía a alguien a quien culpar, él permanecería impasible. Así fue como un número comenzó a tomar forma en un texto escrito al borde de la supervivencia. Los relatos conservados por escritores antiguos no dejan lugar a dudas sobre el nivel de crueldad practicado. Los castigos no eran métodos comunes de ejecución,
Eran demostraciones cuidadosamente planificadas, diseñadas para causar impacto, sembrar el miedo y reforzar el poder del gobernante. La gente no solo moría, sino que se convertía en un ejemplo. Este detalle es fundamental para comprender por qué el autor del texto necesitaba exponer la verdad sin arriesgarse a la muerte. El texto, entonces, no describe a un ser legendario que surgirá al final de los tiempos, sino a un hombre que ya ostentaba el poder cuando fue escrito. Cometió atrocidades que traumatizaron a la comunidad para siempre y alimentaron rumores que se extendieron por las ciudades. El miedo a este hombre era tan profundo que, incluso después de su muerte, surgieron historias que afirmaban su regreso, como si su desaparición hubiera sido solo una pausa antes de una nueva ola de terror. Aquí es donde surge la inevitable curiosidad. Si el número siempre ha apuntado a un tirano conocido, ¿por qué tantos todavía insisten en asociarlo con máquinas modernas, gobiernos futuros o tecnologías que ni siquiera existían cuando se escribió el texto? Para comprender por qué el texto describe a este gobernante con tanta intensidad, es necesario observar el impacto psicológico que tuvo en la población de su época. Sus acciones iban más allá de la violencia física. Eran mensajes políticos, cuidadosamente diseñados para demostrar que no había límites cuando alguien se atrevía a desafiar el poder imperial. Cuando el autor lo llama bestia, no usa una exageración dramática. Traduce en palabras la brutalidad que hacía desaparecer a personas de la noche a la mañana, sin juicio ni explicación. Lo más revelador es que este gobernante no se conformaba con ser temido, exigía adoración. Erigió estatuas monumentales de sí mismo, impuso tributos públicos y ordenó rituales que lo comparaban directamente con una deidad. Para él, la autoridad no era suficiente, era necesario ser tratado como algo superior al pueblo mismo. Esta necesidad de exaltación era tan grande que incomodaba incluso a los miembros de la élite, pero nadie se atrevía a oponérsele abiertamente. El texto también menciona una herida mortal que parecía haber sanado, algo que intrigó a generaciones y alimentó teorías sobre la resurrección mística. Sin embargo, esta descripción no tiene nada de sobrenatural. Se conecta directamente con un rumor histórico muy popular en la época que afirmaba que el gobernante no había muerto realmente y que regresaría para retomar el poder. Este rumor se extendió por provincias enteras, alimentando el temor de que el terror pudiera resurgir en cualquier momento. Este detalle, leído fuera de contexto, siempre ha generado interpretaciones muy alejadas de la realidad. Sin embargo, en la época en que se escribió el texto cobraba pleno sentido. Era una forma de representar el sentimiento colectivo de que el mal no estaba realmente derrotado, solo latente. Cada lector de la época comprendía lo que se decía, pues escuchar historias sobre el posible regreso de aquel tirano formaba parte de su vida cotidiana. La suma de todas estas pistas, la megalomanía, la crueldad, la exigencia de cálculo, el rumor sobre el regreso, forma un mosaico tan preciso que sería imposible ignorar a quién se estaba señalando. Aún así, a lo largo de los siglos, esta claridad ha sido reemplazada por interpretaciones cada vez más alejadas del texto original. Y esto plantea una pregunta ineludible: ¿quién se benefició de esta distorsión del significado? Al analizar la trayectoria de este número a lo largo de la historia, nos damos cuenta de que ha adquirido funciones muy distintas a las que tenía cuando se creó. Pasó de ser un código de resistencia a un instrumento de miedo. En lugar de proteger a los perseguidos, comenzó a atemorizar a los supervivientes. Las generaciones posteriores dejaron de ver el texto como una denuncia política y comenzaron a tratarlo como una predicción mística, invirtiendo por completo el propósito que el autor tenía en mente. Este cambio no fue casual. Ocurrió porque a lo largo de los siglos, líderes religiosos y políticos descubrieron que el miedo es una herramienta poderosa. Es mucho más fácil mantener a las personas bajo control
cuando creen que algo invisible e inevitable está a punto de suceder. Cuanto menos cuestionan el pasado, más vulnerables se vuelven a las narrativas que refuerzan la ansiedad y la sumisión. Así, el número perdió su función original y adquirió un nuevo significado, el de una amenaza eterna. La ironía es que, al transformar este número en un símbolo del mal absoluto, muchos ignoraron que fue creado precisamente para revelar un mal real, un mal humano y concreto que podía identificarse y combatirse. Lo cierto es que el autor del texto nunca quiso que sus lectores esperaran un monstruo lejano. Quería que identificaran al opresor que ya actuaba antes que ellos. Al distorsionar esto, las generaciones posteriores acabaron cubriendo el mensaje original con un velo. Si leemos el texto con honestidad histórica, queda claro que es menos una profecía que un testimonio de valentía. Es el intento de un pueblo por preservar su propia voz en medio de la persecución. Es una advertencia sobre cómo el poder puede volverse destructivo cuando a nadie se le permite denunciarlo. Y también es un recordatorio de que el miedo, cuando se alimenta sin cuestionarlo, puede impedirnos ver lo que siempre ha sido claro. Desde esta perspectiva surge una nueva comprensión. El número que tanta gente ha aprendido a temer nunca fue una advertencia sobre el futuro, sino un mensaje codificado sobre el presente. Y esto nos lleva a una reflexión inevitable. Si el código original ya ha sido malinterpretado por conveniencia, ¿cuántos otros textos antiguos también han sido moldeados según los caprichos del poder? Cuando comprendemos el verdadero propósito de este antiguo texto, nos damos cuenta de que la valentía de su autor va mucho más allá de la elección de palabras. No solo codificaba un nombre, se enfrentaba silenciosamente a un imperio conocido por aplastar cualquier signo de resistencia. Usar números en lugar de letras no era creatividad, sino supervivencia, y este acto silencioso de resistencia se ha convertido, a lo largo de los siglos, en uno de los mensajes más malinterpretados de la historia. El mensaje codificado, dirigido a personas específicas que vivían bajo amenaza inmediata, se convirtió en el combustible de fantasías futuristas, desconectadas de su realidad original. Así, un código creado para revelar la identidad de un tirano se convirtió en un lienzo en blanco donde cada época proyectaba sus propios miedos. Hoy vemos el número asociado con las tecnologías modernas, los sistemas digitales e incluso los nuevos modelos políticos, todo reinterpretado sin siquiera considerar el contexto del autor. Esta distorsión progresiva muestra cómo la historia puede moldearse cuando dejamos que el miedo guíe nuestra interpretación. En lugar de observar los polvorientos caminos del imperio, algunos prefirieron mirar al cielo en busca de profecías abstractas, y en ese proceso olvidaron que el autor del texto era un exiliado que intentaba advertir a la gente real sobre un peligro muy concreto, no un profeta que intentaba predecir amenazas que surgirían miles de años después. Resulta sorprendente que al separar el número de su contexto original, las generaciones posteriores terminaran construyendo una narrativa que refuerza precisamente lo que el autor intentaba combatir: el miedo injustificado, que paraliza y desvía la atención del verdadero problema. Mientras tanto, la figura histórica detrás del código fue reemplazada por criaturas y sucesos imaginarios, y lo que debería haber sido una denuncia contundente terminó convirtiéndose en superstición. Si analizamos lo que el autor realmente quiso decir, nos damos cuenta de que no solo pretendía señalar a un tirano, sino enseñar a sus lectores a identificar patrones de opresión. Pero con el tiempo, esta lección ha sido reemplazada por interpretaciones místicas que ignoran la intención original. Y esto nos lleva a la pregunta que sigue resonando: ¿cómo pudo algo tan sencillo transformarse tan completamente a lo largo de los siglos? Cuando la investigación regresa al núcleo del texto original, nos damos cuenta de que cada pista dejada por el autor conforma un mapa detallado de un período marcado por la violencia, la manipulación y el control. La figura identificada por el número
era más que un gobernante cruel. Era el símbolo de un sistema de poder que utilizaba el miedo y el espectáculo para intimidar. Y por lo tanto, el mensaje codificado era mucho más que una simple advertencia. Era un llamado a la resistencia, aunque fuera de forma velada. El texto se vuelve aún más esclarecedor al considerar el trauma colectivo de la época. Las ejecuciones públicas, los castigos teatrales y el discurso oficial buscaban no solo destruir físicamente a quienes no se sometían al imperio, sino también quebrantar su capacidad de pensamiento libre. Denunciar abiertamente este tipo de opresión habría sido imposible. Enmascarar la denuncia con cifras era la única manera de preservar la verdad sin ser destruidos por ella. Con esta comprensión, queda claro que el texto no pretendía predecir el fin de los tiempos, quería registrar de forma oculta el fin de la tranquilidad de un pueblo perseguido. Al ver esto, también comprendemos por qué tantas interpretaciones posteriores se han desviado de este contexto, porque es más cómodo creer en monstruos invisibles que reconocer los monstruos humanos que realmente existieron. Y, en este distanciamiento, se perdió la parte más importante del mensaje. Incluso hoy, el número sigue utilizándose como herramienta de intimidación. Sin embargo, al eliminar siglos de exageración, nos damos cuenta de que no tiene nada que ver con fuerzas sobrenaturales. Revela un fenómeno mucho más común, la tendencia humana a transformar el poder político en un culto personal. Esta es la verdadera lección que esconde el texto, y quizás precisamente por eso tantos han preferido reinventar su significado. Cada detalle refuerza que el número apuntaba a un hombre, no a un demonio. Y al reconocer esto, nos lleva a una reflexión necesaria sobre cómo el miedo puede distorsionar los hechos, manipular generaciones enteras y transformar los códigos de resistencia en instrumentos de pánico. Al seguir el rastro dejado por los primeros lectores de este texto, nos damos cuenta de que nunca consideraron la cifra como un misterio místico. Sabían exactamente lo que calculaban porque vivían a diario bajo el peso de las decisiones de aquel gobernante. Para ellos, el código no era aterrador, sino esclarecedor. Era la confirmación de que, a pesar del silencio obligatorio, alguien había encontrado la manera de registrar la identidad del opresor que los amenazaba. Esta perspectiva transforma por completo la lectura moderna. Mientras que algunas generaciones han intentado asociar los números con nuevas tecnologías o teorías emergentes, los lectores originales los veían como una forma de supervivencia intelectual. Sabían que cada palabra escrita en ese documento conllevaba un riesgo. Sabían que el autor usaba metáforas y números no para predecir un futuro lejano, sino para evitar una muerte segura en el presente. Las matemáticas, entonces, se convierten en el núcleo del mensaje. Cada letra convertida en número revelaba lo que no se podía decir abiertamente, el nombre de un hombre que gobernó con crueldad y fomentó un culto a la personalidad. Esta revelación nunca fue un secreto para los lectores de la época. Al contrario, era prácticamente obvia. Lo que a nosotros nos parecía enigmático, para ellos, se descifraba con naturalidad. Pero con el paso de los siglos, la distancia entre el texto y su contexto original permitió que surgieran interpretaciones completamente desconectadas. En lugar de ver al autor como un superviviente que denunciaba a un tirano, comenzaron a tratarlo como un profeta que describía criaturas sobrenaturales. Este cambio de enfoque distorsionó el significado original y creó una capa de miedo que nunca formó parte de la intención inicial. Y es precisamente esta transformación histórica, de lo concreto a lo fantástico, de lo político a lo sobrenatural, la que nos lleva a reflexionar sobre algo inquietante. Si este código ha sido tan fácilmente reinterpretado a lo largo del tiempo, ¿cuántos otros mensajes antiguos han sido distorsionados por la misma lente del miedo?
Al llegar al meollo del enigma, todo encaja con una precisión casi desconcertante. Las matemáticas revelan el nombre, la historia revela el contexto, y los relatos conservados por testigos de la época revelan la crueldad. No hay lugar para el misterio sobrenatural. El número apunta a un hombre cuya ambición superó todos los límites. Transformó su propia imagen en objeto de culto, exigiendo homenaje e imponiéndose un aura divina que contradecía su naturaleza humana y defectuosa. La descripción que el texto hace de la blasfemia, la violencia pública y las exigencias de culto encaja perfectamente con el comportamiento registrado por los historiadores romanos. No era solo un tirano, sino alguien que explotaba el sufrimiento ajeno como arma política. Esto es lo que hace que el código sea aún más impactante. No denuncia monstruos invisibles, sino la capacidad humana de cometer crueldades cuando el poder no encuentra resistencia. La supuesta herida mortal curada, a menudo interpretada como un acontecimiento profético, no era más que la personificación de un rumor muy real en aquel entonces. La idea de que el gobernante pudiera regresar, trayendo de nuevo caos y persecución, estaba tan extendida que traspasó fronteras y se mantuvo vigente durante décadas. El autor del texto utilizó este miedo colectivo para reforzar el mensaje. El peligro no era lo sobrenatural, sino lo que los hombres pueden hacer cuando se creen intocables. Al comprender esto, el texto deja de ser una amenaza para el futuro y se convierte en un poderoso recordatorio del presente. Nos advierte sobre la tendencia humana a transformar la autoridad en idolatría, la violencia en espectáculo y el miedo en un instrumento de control. La bestia no necesitaba emerger del abismo, ya estaba sentada en el trono. Y esto hace que el mensaje sea aún más relevante para todos los tiempos. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero pedirte algo sencillo, pero que ayuda mucho a mantener vivo contenido como este. Deja un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. De esta manera no te perderás las siguientes partes de esta investigación y ayudarás a que este análisis llegue a más personas. Cuando observamos el mensaje completo en el contexto adecuado, deja de ser una colección de imágenes aterradoras y se convierte en un documento de resistencia. El autor, escribiendo bajo una amenaza real, transformó los números en un escudo y las metáforas en una herramienta de supervivencia. No intentaba predecir catástrofes futuras, sino denunciar la catástrofe humana que experimentaba a diario. Y esta valentía silenciosa permaneció oculta bajo capas de interpretaciones erróneas durante casi 2 milenios. Con el tiempo, el significado original del texto fue moldeado por diversos intereses. Los líderes religiosos se dieron cuenta de que el miedo era más fácil de controlar que la comprensión. Al fomentar la idea de una amenaza sobrenatural, crearon un público siempre alerta, siempre preocupado, siempre dependiente de la interpretación externa. La verdadera denuncia, la denuncia de la opresión humana, fue gradualmente borrada, sustituida por narrativas más convenientes. La lógica matemática empleada en el texto también quedó relegada a un segundo plano. En lugar de ser vista como una herramienta objetiva de identificación, pasó a ser tratada como un código místico, inaccesible y misterioso. Esto transformó un mensaje claro en un símbolo nebuloso. Y cuanto más nebuloso se volvía, más espacio surgía para teorías que distanciaban a la gente de la realidad histórica. Al recuperar su significado original, nos damos cuenta de que el texto no pretendía provocar terror, sino liberación. Enseñó que se puede nombrar al opresor, incluso cuando la ley lo prohíbe. Demostró que la verdad puede sobrevivir a la censura cuando la creatividad reemplaza el discurso directo. Y sobre todo, reveló que ningún poder humano es absoluto, ni siquiera el que se presenta como divino. Esta comprensión restaura algo que se ha perdido a lo largo de los siglos, la capacidad de ver el texto como un acto de valentía, no como una amenaza eterna.
nos invita a mirar la historia con claridad, sin permitir que el miedo distorsione lo que tenemos ante nosotros. Y al hacerlo, nos damos cuenta de que el verdadero peligro nunca ha residido en las cifras escritas en pergaminos antiguos, sino en cómo permitimos que esas cifras se utilicen en nuestra contra. Al concluir esta investigación, se hace evidente que el número siempre apuntaba a un tirano, que ya había dejado su huella sangrienta en la historia. No era un demonio, ni una entidad sobrenatural, ni un presagio de destrucción futura. Era un hombre, sostenido por un sistema de poder que premiaba la crueldad y castigaba cualquier intento de cuestionamiento. Esta revelación no disminuye el impacto del texto, al contrario, lo hace aún más urgente y humano. Lo verdaderamente impactante es cómo, a lo largo de los siglos, esta advertencia se ha desviado de su propósito original. Al transformar el número en un símbolo de miedo, muchos terminaron reforzando la misma lógica de control que el autor pretendía exponer. Lo que era una denuncia se convirtió en un arma psicológica. Lo que era un llamado a la valentía se convirtió en una invitación al pánico. Y por lo tanto, recuperar su significado histórico es un acto de liberación. Cuando comprendemos que la bestia era un hombre, también nos damos cuenta de que puede existir en cualquier época. Siempre que el poder se vuelve absoluto, siempre que el culto a la personalidad reemplaza el respeto a la humanidad, siempre que la violencia se usa como espectáculo, el mismo patrón se repite. El texto se convierte entonces en un reflejo de lo que debemos tener en cuenta en el presente, no en una ventana a fantasías apocalípticas. Esta lectura racional no disminuye el impacto de la cifra, sino que la sitúa en su contexto adecuado. Deja de ser una amenaza invisible y se convierte en un claro recordatorio de que el mal, cuando no se le nombra, se hace más fuerte. El autor lo sabía, y por eso arriesgó su vida para registrar la verdad, aunque estuviera oculta tras simples cálculos. Y, al comprender esta intención, también recuperamos el significado original del texto, el coraje de hablar cuando hablar estaba prohibido. Lo que queda, tras todo este análisis, es la certeza de que el código nunca se trató de predecir el futuro, sino de sobrevivir al presente. Y, al descifrarlo, dejamos atrás siglos de miedo innecesario y abrimos espacio para una comprensión más clara, más humana y menos manipulable. Al final, el número no revela al diablo, sino el peligro de someter nuestra interpretación al miedo en lugar de a la razón.